continuando con la clase, entonces observa. Lo que hicimos en este punto fue lo siguiente. Este 2, al restar 180 menos 28 nos salía 152. Y te diste cuenta que de inmediato el 2 que multiplicaba el beta, ojo, el 2 que multiplicaba el beta al 152, ¿cómo pasó? Lo pasó a dividir. Porque si estás multiplicando al otro miembro de la igualdad, pasa a dividir. Igual, como en el paso anterior, si tú estás sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a restar, ¿sí o no? Siempre pasa con la operación opuesta, o la operación inversa que se le dice, ¿no? Entonces, si tú sumas, pasas a restar, y si tú multiplicas, pasas a dividir, pues, ¿no? Por eso que al dividir 152 entre 2, nuestro resultado en este caso sería 76. Es decir, que beta es igual a 76 grados. ¿Vieron? Entonces, este es el trabajo que uno tiene que aprender en esta página. Ahora bien, profesor, el número 3 se trabaja, la ecuación que vas a plantear en el número 3 se hace muy similar a la ecuación que hemos trabajado en la número 4. Observa con mucha atención. Presten mucha atención en la número 3. No lo voy a resolver. Esta la voy a dejar indicada para que ustedes la terminen. Pero te voy a explicar cómo se empieza. En primer lugar, profesor, en la número 3 te piden calcular el valor de alfa. Profesor, un momentito. El valor de alfa. Pero acá hay alfa en este lugar, en este ángulo. Pinten este ángulo, profesor. Píntenlo ahí. Profesor, y también alfa está en el ángulo de arriba. Y algunos se preguntarán, ¿cuál de los dos alfa tengo que hallar? Bueno, en sí solamente hay un solo valor de alfa, pues, ¿no? Solamente que está separado en dos partes, como tú ves ahí. ¿Sí? Entonces, ya tengo esos dos ángulos. Pero, ¿sabes qué? Acá me dan un ángulo pequeñito, mira, un cuadradito, ¿no? ¿Ves el cuadradito? Ah, profesor, ahí veo un cuadradito. Pinten ese cuadradito también, ese cuadradito. ¿Y saben qué? Cuando vean un cuadradito, te están hablando de que ese ángulo es un ángulo recto. Ah, profesor, ¿y saben qué? Todo ángulo recto siempre mide 90 grados. Es por eso que en este momento tú en ese ángulo escríbele 90 grados. Ah, con razón que estaba el 90 ahí, profesor. Así es, porque ese ángulo es un ángulo recto. Ese cuadradito indica que es un ángulo recto. Y todo ángulo recto mide 90 grados. Entonces colocamos 90 grados. ¿Vieron? Es muy importante que todo ello que estamos aprendiendo, ustedes lo plasmen ahí y colóquenle 90 grados. Y ahora sí, si tú eres observador, eres observadora, ya tienes los tres ángulos. ¿Quiénes son los tres ángulos? Uno de ellos será, como tú aprecias ahí, uno de ellos será alfa, el otro será alfa más 30, y el tercer ángulo, ¿quién será? 90 grados, pues. 90. Entonces, ahí es donde tú vas a formular la ecuación. Y la ecuación, ¿cómo sería, profesor? Bien, digo lo siguiente, la ecuación sería en este caso alfa más 30 más 90, miren la ecuación, ¿ah? Alfa más alfa, miren, alfa que está en esta esquinita, alfa más 30 más 90, la suma de los tres, ¿verdad, profesor, no? Alfa más 30 más 90, y eso es igual a 180 grados. ¿Vieron? Y cuando está formulada la ecuación, ya todo es fácil de hacer. A ver, ¿quién me dice qué tenemos que resolver en primer lugar? Para dejarlo ya indicado y continuar. 30 más 90. Resolver 30 más 90. Más alfa. 30 más 90. A ver, vamos a ver, miren, le explico para que usted lo entienda. ¿Saben primero que tendrías que hacer? Siempre, cuando tengas ese tipo de ejercicio, siempre haces esto primero. Primero suma, en este caso, los valores de alfa. Suma alfa más alfa. Eso es lo primero que tienen que hacer. Primero sumar las letras o sumar las variables.
en este caso. Bueno, una letra es una variable, ¿no? En este caso, tendríamos que sumar alfa. Y cuando sumas alfa más alfa, ¿cuántas alfa tienes? 2 alfa. Muy bien. Entonces lo primero que escribo, ¿sabes qué cosa es? 2 alfa, pues. 2 alfa. Es lo primero que tienes que hacer. Y lo segundo que debes hacer, escúchame bien, una vez que ya sumaste alfa más alfa, lo segundo que tienes que hacer es sumar los números. En este caso, ¿qué tendrías que sumar? 30 más 90. 30, 120. primero, 30 más 90. 120. 120. Y 30 más 90, 120 ¿cuánto grados. es? 120 grados. Ahí está. 120. 120 grados. Y ahí coloco 120 grados. ¿Y eso qué tiene que ser igual? 180. Ah, muy bien. A 180 Todo, grados. todo ello debe ser igual a 180 180 grados. Ah, ahora sí, niños, observen, ¿ah? Observen, y acá termina el ejercicio, porque hasta ahí lo dejo indicado, tú tienes que terminarlo en casa. Y ahí te vas a dar cuenta, observa, que ahora tienes que hacer lo mismo que hiciste acá. Mire la flecha. Tienes que hacer el mismo procedimiento que hiciste en esta parte. ¿Se dieron cuenta? Te hace exactamente el mismo proceso. Así que practícalo. Bien, entonces vamos a continuar ahora con la segunda propiedad, por favor. Hasta ahí déjenlo indicado, vamos a continuar con la siguiente. Bien, estudiantes, nos vamos a la segunda propiedad y con esto terminamos la clase. La segunda propiedad nos dice lo siguiente, el segundo teorema, el teorema del ángulo externo. Concéntrense, por favor, solamente dejen indicado la anterior, ya sabes cómo se resuelve, pero el segundo teorema sí me interesa que lo conozcamos, así que préstame mucha atención. Bien. Teorema número 2, teorema del ángulo externo del triángulo. Para empezar, ¿qué entienden ustedes por la palabra externo? ¿Está dentro o está afuera? Está afuera, es un ángulo que se encuentra afuera de las medidas, pero Está no afuera. hacia adentro. Quiero que observen lo siguiente. Miren la figura, miren el triángulo que está ahí. ¿Quién es el ángulo que está afuera? ¿Alfa, beta o X? X. Ah, muy bien. X es el ángulo externo. ¿Por qué? Porque está afuera, ¿no? Y si yo quisiera encontrar el valor de X, ¿cómo se encuentra? Ahí está el teorema. El teorema me dice que para encontrar ese ángulo externo, dice, el ángulo externo del triángulo es igual. Ah, profesor, el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Ojo, no adyacentes al ángulo. ¿Qué significa la palabra adyacente, profesor? No sé qué significa la palabra adyacente. Bueno, pues adyacente significa que no estén juntos al valor de X, pues. Que no estén juntos. Adyacente significa al lado, al costado. O sea, no adyacentes, en este caso, los ángulos no adyacentes, ¿quiénes serían? Alfa y beta. Porque alfa y beta no están juntos al ángulo X. ¿Se dieron cuenta? Entonces, aplicando la definición, diríamos lo siguiente, que el ángulo externo X, observa, acá está la definición, debe ser igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes al dicho ángulo. En este caso, sumaría los ángulos internos alfa más beta, y encontramos el valor de X. Bien, ¿solamente sumar, profesor? Sí, solamente sumar. Veamos. Observen acá la definición. Miren el ejemplo número 6. Miren el ejercicio número 6, para que apliquen la definición. Dice, de acuerdo con el gráfico, determina el valor de alfa. Profesor, vamos a ver. Miren los colores, ¿ah? Observen el ángulo de 3 alfa y 5 alfa. Profesor, son ángulos internos. Así es, están dentro. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el ángulo externo ahí? En ese gráfico, ¿quién es el ángulo externo? 144 grados. Ah, 144 grados. profesor. 144 es el ángulo externo. Lo pintamos, pinten el ángulo externo, por favor, con un colorcito.
Ah, profesor, este es el ángulo externo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué me dice la definición? Que el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. ¿Quiénes no son adyacentes a 144? 5A y 3A. Ajá, 5 alfa. Ese número que parece, símbolo que parece A, se llama Alfa. así es. Los que no están adyacentes son 5 alfa y 3 alfa. Entonces píntenlo de otro color el 5 alfa y pinten el 3 alfa también. Muy bien. Entonces aplicamos la definición. Que la suma de esos dos ángulos internos, o sea, 5 alfa más 3 alfa, la suma de esos dos ángulos internos tiene que ser igual a 144. Y ahí es donde planteamos la ecuación. Y digo lo siguiente, que 5 alfa más 3 alfa es igual a 144 grados. Ok, profesor, muy bien. ¿Viste? Que súper sencillito está la propiedad. Entonces, observa con mucha atención acá, ¿qué se tendría que hacer en primer lugar? ¿Quién me dice qué tendrían que hacer en primer lugar? A ver. Sumar 5 alfa más 3 alfa. Muy bien, sumar 5 alfa más 3 alfa. Pues entonces lo vamos a sumar. ¿Cuánto sería 5 alfa más 3 alfa? 8 alfa. 8 alfa. Ah, es como sumar, ¿sabes alfa. qué? Es como sumar 5 caramelos más 3 caramelos. 8 alfa, teacher. Y 8 8 alfa. En este 8 caso, alfa. tendríamos 8 alfa. ¿Y 8 alfa qué tendría que ser igual? A 144 grados. Ah, profesor. A ver, y ahora ustedes me dicen, el 8 que está participando al alfa, ¿cómo pasaría al otro miembro? A ver. Dividiendo. Ah, muy bien. Dentro. Entonces, Alfa alfa igual. tendría que ser igual 144 entre 8. 44 entre 8 a grados. 144 entre 8. Muy bien. Listo. ¿Viste? Que súper sencillo está, ¿no? Y que yo pensé que iba a ser difícil. No, parece más complicado de lo que es. Pero este ejercicio es muy importante que ustedes en casa también lo practiquen varias veces, ¿no? Para Y que lo teacher, puedan. yo también creí que iba a ser difícil. Parecía difícil, ¿no? Parece difícil. O sea, para ser sincero, es difícil. Pero hay que hacerlo fácil para que también lo puedas hacer tú también en casa solo y sola, ¿no? Pero todo eso se consigue practicando también, ojo. De la noche a la mañana no se aprende. Y a ver, ¿cuánto es 144 entre 8? Dividimos. 16. ¿Cuánto? 18. ¿Cuánto? 18. 18. O sea que el valor de alfa en este ejercicio es igual a 18 grados. Acá me dicen algo muy importante, profesor. Se parecen a todas la solución se parecen a todas las anteriores. Así es. Sí, teacher. ¿Saben por qué? Porque estamos resolviendo todos los ejercicios bajo un solo criterio. El criterio de las ecuaciones. Las ecuaciones resuelven todo tipo de problemas matemáticos, ¿no? Entonces, de naturaleza sencilla o de naturaleza compleja, ¿no? Entonces que lo van a ver ya en grados superiores, ¿no? Entonces, así se resuelven los ejercicios en matemáticas. Por eso es que en matemáticas necesitas un poquito más de tiempo para poder entenderlo. Y ese poquito más de tiempo hay que dárnoslo cuando hay la oportunidad de hacerlo, como en este caso. Bien. Ahora, para terminar, nos vamos al ejercicio 7, que está en la página 34, que parece complicado, pero no lo es. Pero vamos a entenderlo, ¿sí? A ver, vayan terminando el número 6 y nos vamos al ejercicio 7 de la página siguiente y con eso terminamos la clase. En el ejercicio número 7, niños, tenemos ahí la siguiente definición. Siempre cuando quieres resolver un problema en matemática, ¿sabes lo que se hace en primer lugar? Bueno, hay que leerlo. Eso es importantísimo. Miren, vamos a leer este ejercicio, dice, el número 7. Cuando no hay muchos datos, ¿ah? Bueno, acá yo ya lo he completado un poquito para que tú lo puedas entender de forma rápida, ¿no? Yo ya lo he completado el gráfico, pero quiero que entiendas tú por qué he completado de esa manera.
Dice, número 7. En el triángulo equilátero ABC. Ahí me detengo. Profesor, dijo triángulo equilátero. Una característica de un triángulo equilátero es que sus tres lados son iguales. Muy bien. O sea, si el triángulo ABC es equilátero, los tres lados tienen que ser iguales. Eso está claro, profesor. Pero ¿sabes qué? También otra característica del triángulo equilátero es que sus tres ángulos internos midan 60 grados cada uno. Y ahora sí, en casa, completa en el ángulo A, B y C, complétale 60 grados a cada uno. Porque todo triángulo equilátero tiene sus tres ángulos de igual medida. Y cada uno tiene que medir 60 grados. Completen, por favor, ahí 60 grados en cada ángulo. ¿Ah? Vamos completando. 60 grados en ese chiquitito que alcance. ¿Sí? Entonces, ahí estamos sabiendo que, estamos indicando que los tres ángulos, por ser un triángulo equilátero, los tres ángulos deben medir 60 grados. Ajá. Muy bien, profesor. Listo. Ahí colocamos los tres ángulos. Bien. Pero además me dice, calcula la medida del ángulo exterior en B. Profesor, el ángulo exterior en B. Acá está el punto B, profesor. Ya lo vi. Ahí está el punto B. ¿Quién sería el ángulo exterior? El que está afuera, ¿sí o no? Ah, profesor. Entonces, ahora ustedes pinten el ángulo exterior que está en B y llámenle X, así como está en la gráfica. Pinten el ángulo exterior como está en la gráfica. Muy bien. Y a ese ángulo le llamamos X, porque es el ángulo exterior que está en el punto B. ¿Vieron? Al leer el enunciado, comencé a completar toda la información en el gráfico. ¿Te das cuenta? O sea, el gráfico no te dijo qué hacer. Pero al leer bien el problema, entonces comencé a completar toda la información necesaria para resolver el ejercicio. Y ahora sí, ahí es donde aplicamos ya la propiedad del ángulo externo del triángulo. Díganme ustedes, ¿quién es el ángulo externo del triángulo? X. Ah, muy bien. ¿Y el ángulo externo a qué tiene que ser igual? A la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Quiénes serían los que no están adyacentes a dicho triángulo? Pero profesor, sería estos dos números 60. Ah, entonces, para hallar X, lo único que haces es sumar 60 más 60. Los dos ángulos que no son adyacentes a él. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahí sumamos 60 más 60. ¿Y cuánto vale X? 120 grados. Muy bien dicho. 120 grados. 120 grados. Y ahí se acaba el ejercicio. Estuvo súper sencillito, ¿no? Bien, niñitos. Ahora Sí, sí. yo pensaba que iba a ser demasiado difícil porque no había ningún número. No Pero había ya cuando me número. dijo equilátero, yo ya sé que equilátero vale todo 60 grados. Así Como es. Por todos son cierto, teacher. Y ya como todo vale 60 Teacher, el ángulo exterior en B, entonces en B, en el punto B, afuera le escribo un ángulo y le pongo X. ¿Para qué? teacher, Para algo chistoso. Nosotros, bueno, yo creí que iba a ser más complicado porque como no tenía números y el ángulo no había nada. ¿no? No había nada. Efectivamente, no había nada. Pero ¿cómo logramos descubrir toda la información? Había todo un espacio, pero solo 2 cuadrados. Así es. Sí, Toda la teacher, información, Todo un espacio había. toda la información para este ejercicio estaba en la lectura. Por eso lo primero que hicimos antes de colocar cualquier valor es leer. En el triángulo equilátero ABC. Ah, entonces todos los ángulos son 60. Bien, de inmediato coloqué 60. Calcula la medida del ángulo exterior en B. Profesor, el ángulo exterior en B no lo conozco. Como no lo conozco, le llamo X.
Y ahí se aplica la propiedad. ¿Vieron? Listo, niños. Ahora sí, Pensamos que iba a ser ahora sí, hasta ahí es la un clase del ejercicio día de bien hoy. largo, teacher. Ajá, parece que hubiera sido más complicado. Porque tiene como que un cuadrado bien grande. Sí, cuadradazo, todo un espacio para poder hacer todo Entonces, pero un miren, qué tema. importante, por eso les digo, qué importante en matemáticas, por eso decía, en matemáticas es un curso diferente. Para ser matemático, uno tiene, el matemático, ¿sabes lo que hace mejor? Aparte de calcular, ¿ah? Lo que hace mejor es leer. El matemático tiene que leer muy bien. Porque el que sabe leer muy bien, entonces los problemas en matemáticas son fáciles de hacer, porque el matemático que hace sabe calcular, bueno. Entonces eso va a ser innato en el matemático, ¿no? Entonces, y si yo sé leer y no me gusta mucho matemáticas, si sé leer, ya tienes una herramienta fundamental para resolver matemáticas. La lectura es muy importante. Bien, niños, entonces ahí los dejo ya. Hasta ahora termina la clase. Descansen un poquito y nos conectamos en álgebra. ¿Sí?